Bueno, pues llegamos a la parte del programa en que tenemos a un podcaster invitado y preparaos porque hoy haremos un viaje muy especial por lugares mágicos y misteriosos, pero para conocer bien todos los mitos y leyendas que rodean a estos lugares tan especiales necesitamos a unos eruditos, pues preparados, que nos ilustren un poco, que nos prevengan en caso de que hayan maldiciones y cosas por el estilo, y sobre todo que evite que nos perdemos por el camino, por favor, sobre todo. Así que date una calurosa bienvenida a Álvaro Anula, del podcast En Claves de Leyenda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Kim? Nada, aquí encantado de estar en este proyecto tan apasionante, tan mágico y tan legendario como es en el nombre del podcast. Y nada, oye, que aquí de maestros nada, aquí somos todos aprendices de todo, maestros de nada. Vamos a pasar un buen rato recorriendo seguro algún lugar mágico y Ujú. sobre todo aprendiendo y conociendo, que es así como a fin de cuentas se aprende, claro que sí. No, desde luego. O sea, la palabra creo que es aprender. Como en el caso de Eso vuestro es. podcast, lo encuentro súper didáctico. Yo la verdad es que es muy, muy instructivo, la verdad. Yo he aprendido muchas cosas con vosotros. O sea, y tengo que admitir que enganchan, ¿eh? Además, te voy a confesar que a lo mejor ha sido el podcast que más episodios seguidos he escuchado. Solo te digo eso. Solo te digo eso. Pues mira, ¿De acuerdo? eso está bien y si lo estamos consiguiendo es porque vamos por buena senda, vamos por buen camino, ¿no? Hombre. Y a fin de cuentas es lo que buscamos, ¿no? Realmente intentar dar a conocer esos enclaves diferentes, esos enclaves que a lo mejor no suelen ser muy tocados, que no suelen ser muy divulgados, pero que tienen su, digamos, intrahistoria, que tienen algo que realmente esconden, algo que realmente ocultan y que Ujú. sobre todo es la palabra magia, ¿no? La palabra magia que de alguna forma derrocha y se muestra en determinados lugares y en determinados enclaves que hay que saber discernir, hay que saber encontrar, pero que cuando se atisba y que cuando de alguna manera sabemos detectarla, pues esos lugares y esos enclaves, pues los vemos de forma diferente. Con lo cual, ese es el objetivo a vuela pluma, ¿no? Que perseguimos. Y si realmente con ello estamos dando a conocer y estamos enseñando y sobre todo la gente está aprendiendo sobre lugares diferentes, que a lo mejor había oído hablar sobre ellos, pero no desde otro punto de vista, pues quizá esa labor, si la estamos consiguiendo, como comentas, Kim, pues Ujú. con eso ya sí que nos damos con un canto en los dientes, ¿cómo no? Hombre, por supuesto, por supuesto. Y mira, ya, bueno, has ido introduciendo algunos conceptos que tratáis en vuestro podcast, pero mira, Ujú, porque a lo mejor hay gente que nos está escuchando y todavía dice, claro. ¿qué son, o sea, qué son los enclaves de leyenda? ¿Cómo resumirías así, cómo harías un tráiler así de tu podcast, por así decir? Uf, buena pregunta. ¿Qué sería un enclave de leyenda? Pues digamos un lugar en el cual confluyen, entre comillas, muchas fuerzas, ¿no? Realmente una de ellas es la histórica, son lugares en los cuales ha ocurrido o ha pasado un determinado acontecimiento, un determinado suceso, pero también son lugares que, pasados por el tamiz de la mentalidad popular, es decir, lo que la gente piensa o lo que la gente les atribuye o lo que la gente en algún punto pues cree sobre ellos, pues también los damos a conocer. Es decir, es otro lado que tienen determinados lugares. Un otro lado en el que, por ejemplo, siempre residen las leyendas, siempre reside ese componente tradicional, ¿no? Ese componente popular que va, pues, digamos, por otros derroteros que evidentemente son los que domina la mentalidad popular, ¿no? Y dentro de Ujú. esa mentalidad popular, como digo, pues encontramos las leyendas, encontramos las tradiciones, encontramos los folclores, también los códigos ocultos, ¿no? Digamos también esos secretos que solo se pueden interpretar desde un punto de vista concreto, que es ese que huye y ese que deja de lado, pues todo lo que es de alguna forma categórico, Ujú. algo que de todas formas es de alguna manera, pues yo que sé, ortodoxo y establecido. Entonces, así a vuela pluma lo que podemos decir es que los enclaves de leyenda son aquellos que sacan los pies del tiesto, son aquellos que de alguna manera nadan a contracorriente y también pues se enfrentan a lo establecido. Y Ujú. como digo, pues existen muchas herramientas para detectarlos, pues como digo, una leyenda que se cuenta en un determinado lugar, una tradición o un ritual que se sigue pues de alguna forma realizando durante generaciones y el paso del tiempo. También pues podemos hablar de eso, de folclore y también de Ujú. determinados bailes o yo que sé, cualquier tipo de ritualística, ¿no? Que se nos venga a la mente. Y es
son, pues podemos decir, esos aldabonazos, esas pequeñas pinceladas que nos demuestran, que de alguna manera nos ponen en la senda sobre aquellos lugares que son diferentes, que son únicos y, como no, pues son mágicos y legendarios, que de alguna forma son los que intentamos buscar y los que de alguna forma también intentamos recopilar y, como no, pues dar a conocer en enclaves de leyenda, porque a fin de cuentas es eso, ¿no? Ujú, Enclaves con leyendas, con historias diferentes y con una intrahistoria que, si la pasamos por el tamiz de lo popular, pues a lo mejor nos depara alguna sorpresa y, ujú. sobre todo, alguna, digamos, no sorpresa, sino algún asombro que merece la pena y, sobre todo, pues conocer, darlo a divulgar y que de alguna manera, pues eso, que sepamos y lo pongamos sobre el mapa. Claro que sí. Bah, qué bien habla este chico. Es que me gusta mucho cómo explicáis o sea, Nada, cómo nada, hacéis nada. el podcast, de verdad, porque es súper... o sea, no sé, yo me siento muy cómodo, de verdad, con vosotros. Sí que antes de seguir quería preguntaros, porque ya sois un podcast un poco veterano ya, o sea, que os voy a decir. Creo que Sí. empezasteis en 2020, si no me equivoco, o puede que incluso antes, por Efectivamente. ahí. Sí, sí, vamos a cumplir ahora en noviembre ya 3 añitos. 3 añitos tiene ya nuestra criaturita. Pues quería preguntaros, y esto porque siempre tengo mucha curiosidad, siempre por todos los podcasts que pasan por aquí por el programa, y es ¿qué se os pasa por la cabeza en ese momento para decidir crear este proyecto? Hombre, tanto Ana Colmenarejo como yo, que a fin de cuentas somos 2 personas indivisibles e inseparables, ¿no?, en lo que es este proyecto de Enclaves de Leyenda, sí que es cierto que llevábamos tiempo barruntándolo, ¿no? Esa idea de visitar lugares y, sobre todo, darlos a conocer, pues eso, mediante el elemento del audio, ¿no? Ujú, Hacer un proyecto atractivo, un proyecto diferente y original que no se hacía. Y era, por ejemplo, que ahora sí que estamos consiguiendo llevarlo a cabo, que era la idea primigenia, es decir, cogernos un micrófono y cogernos un ordenador e ir a visitar esos lugares diferentes, esos lugares mágicos y legendarios in situ, en primera persona, porque la verdad que eso es más mágico aún. Y esa idea la teníamos bastante presente durante hace meses, durante hace tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Que tú mismo lo has dicho, Kim, 2020, en el momento en el cual empezamos el proyecto, ¡pum!, la pandemia. pandemia, Todo canto. ese confinamiento, todas esas ideas que teníamos, pues se van un poco al garete. Un poco al garete, pero claro, esto es renovarte o abrir nuevos caminos o morir, ¿no? Exacto. Y en nuestro proyecto sí que es cierto que se ve claro, porque decimos, vale, estamos hablando de enclaves de leyenda. Evidentemente, si queremos ir a ese lugar y grabar in situ, hacer un podcast allí en directo y en primera persona, Ujú, tendría que ser en España. Lugares, claro. pues eso, el presupuesto no da para más. Entonces, eso sí que nos hizo abrir más horizontes, despejarnos el camino y decir: "Joder, pues, ¿por qué vamos a hablar solo de España y de cosas que nos quedan aquí a pocos kilómetros, ¿no? A tiro de piedra de lo que es nuestro lugar, ¿no? Y de nuestra zona de confort, sino, ¿por qué no ampliar miras?". Y ahí es cuando ya empezamos a descubrir lugares de Europa, a descubrir lugares también al otro lado del charco, en América, que la verdad está plagado de enclaves de leyenda y, Ujú, sobre todo, pues también lanzar esa imaginación que de vez en cuando nos invitan las ondas, bueno, en este caso el mundo del podcast, para surcar y conocer lugares que a lo mejor en persona o a lo mejor en in situ ujú, nunca vamos a llegar a conocer. Pues no sé, se me vienen a la mente, por ejemplo, los programas que hemos dedicado a lugares que encontramos, pues no lo sé, por ejemplo, en la isla de Pascua, a ver cuántos ujú, afortunados pueden ir ahí, o también exacto. a la Antártida, o directamente, por ejemplo, hablar de historias y leyendas y, por qué no decirlo, de enigmas que, por ejemplo, podemos encontrar en Australia. O sea, son lugares que intentamos acercar, que intentamos pues también inmiscuirnos en ellos porque tienen algo que contarnos, tienen algo que esconden y, sobre todo, tienen alguna historia que merece la pena ser barruntada y ser descubierta. Con lo Ujú. cual, así comenzamos, ¿no? Nos pilla de pleno lleno la pandemia y vamos, pues eso, un poco improvisando porque evidentemente no sabíamos lo que iba a pasar. Y ahora sí que es cierto que ya estamos de alguna manera
enfocando, ¿no? Ujú. Volviendo a la senda de intentar ir a algunos lugares, ¿no? Y conocerlos de primera persona. Pues no sé, se me viene a la mente, por ejemplo, hace poco estuvimos en la Merindad de Estella, ¿no? Surcando esas leyendas que encontramos en toda esta zona de Navarra, que la verdad es bastante mágica y sobre todo inundada y sobre todo anegada por lo que son las historias que esconde el Camino de Santiago. O, por ejemplo, hace nada nos hemos trasladado a la iglesia de la Veracruz en En Segovia para Segovia. conocer esas leyendas, efectivamente, esas leyendas, esa simbología oculta y sobre todo lo que hay de cierto y lo que no, sobre todo lo que se narra y sobre todo lo que se cuenta sobre esta iglesia de la Veracruz. Con lo cual, pues bueno, es ese inicio, ¿no? Así surge la idea Ujú. y así pues nos hemos tenido que ir adaptando porque Claro. como digo es o te adaptas o Oh, mueres. sí. Y como bien has comentado son 3 años que por lo menos no se nos ha dado mal y parece que hemos No, resistido. no, exacto, exacto. O sea, habéis evolucionado un montón y bueno, fíjate, ahora lo que decías, ¿no? Ya os vais en persona a los enclaves, que esto os lo quería preguntar más adelante, pero bueno, ya que ha salido, lo saco ya. Que quería preguntarte por la experiencia de grabar el podcast allí in situ en estos sitios. O sea, ¿qué sensaciones te ha dado esto? O sea, ¿cómo ha sido toda la experiencia en sí? Buah. Porque a nivel técnico seguro que ha sido una aventura, pero Sí, 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 sí. a la hora de hacer el programa. Son cosas maravillosas, como diría Howard Carter cuando se encuentra con esa tumba de Tutankamón, ¿no? La verdad que no tiene color, no es lo mismo que grabar aquí en tu habitación, grabar pues en tu estudio, ¿no? Que hacerlo directamente sobre el lugar del que estás hablando, tenerlo a pocos palmos, tenerlo a pocos metros. O sea, esa sensación de poder estar hablando de un lugar en concreto y hacerlo desde esa misma ubicación, desde el punto, desde el emplazamiento en el cual todas esas historias, todas esas leyendas confluyen y se dan cita, pues la verdad que es una sensación bastante, digamos, mágica, porque realmente ahí Ujú. es cuando ves la magia de lo que es el podcast. O sea, no solo verlo en directo, o sea, ver el lugar del que estás hablando y ponerte en situación, porque eso también hace mucho, sino que yo muchas veces lo he pensado, dice, es como si esa leyenda o ese lugar legendario se estuviera abriendo ante mí para dar a conocer todos esos secretos. Es como si me los estuviese poniendo a disposición de alguna manera para poder adentrarnos, para poder descubrirlos y para poder contarlos, ¿no? Desde allí. Y Ujú. eso, por ejemplo, quien ha hecho un programa en directo o ha hecho un podcast desde un punto concreto en el cual, pues como digo, se combinan esas fuerzas de fantasía, digamos, realidad, de lo que es la leyenda y lo que es la historiografía, ¿no? Donde esos lugares que se mezclan y crean esa conjunción, esa combinación que la verdad es muy sorprendente y muy llamativa, pues la verdad concebirlo y presenciarlo en primera persona da mucho. Entonces, Ujú. yo, por ejemplo, invito también a que, pues si hay algunos escuchante, ¿no? Que cada semana, tanto a Ana como a mí, nos acompañan por esos senderos de los enclaves de leyenda, también les animamos a que si ese lugar que estamos dando a conocer le pilla a pocos kilómetros, le pilla cerca de su casa, que se acerque a ellos, que se inmiscuya como hemos hecho nosotros, ¿no? Pues yo qué sé, por ejemplo, recorriendo esa iglesia del Santo Sepulcro en Estella, pues lo mismo, Ujú. mientras nos escuchan, que se pongan en situación, que se pongan en contexto, porque van a ver que es muy diferente a escuchar nuestro podcast, pues muy diferente de escucharlo, pues yo qué sé, dando una vuelta o en su propio domicilio, en su propia casa. Van a ver que cambia por completo. Y si eso lo hemos conseguido, Kim, es porque algo realmente estamos haciendo bien, o por lo menos uno de los objetivos que teníamos marcados al principio, que es que la gente salga y visite esos lugares y que por lo menos los ponga en el mapa, pues si eso lo hemos conseguido por medio de programas en directo o acercándonos en primera persona a esa iglesia, a ese dolmen, a ese megalito, a ese, en definitiva, lugar mágico y legendario, pues la cosa por lo menos nos damos un canto en los dientes, como he dicho antes, y sobre todo, pues como que realzamos y decimos, joder, pues esto no solo ha merecido la pena, sino que todavía lo sigue mereciendo. No, claro que sí. Yo, mira, te voy a comentar, de hecho, porque cuando escuché el capítulo del Robin Hood catalán, porque es el que me toca más de cerca, por así decirlo, estuve buscando las imágenes del sitio en concreto donde se suponía que estaban los bandoleros y todo esto, ¿no? Que el Eso desfiladero es. aquel donde salía el río y todo esto. Y es muy bonito y mira, a lo mejor me da por visitarlo este verano.
Fíjate, solo te digo eso. Me imagino que estabas hablando sobre el paisaje y el paisanaje que esconde no solo lo que es Viladrau, ¿no? En Ujú. lo que es la provincia de Barcelona, sino lo que luego ya es toda la comarca de Osona y lo que es la comarca de la Selva de Girona. Esos enclaves que más allá de la historia de Serrallonga, ese bandolero, héroe para el pueblo y villano para los poderosos, pues bueno, aparte de esta persona, ¿no? De este personaje a caballo entre la realidad y la leyenda, que hizo de las suyas por este territorio, esta zona es totalmente increíble, ¿no? Mm. Ese pantano de Sau, también esas poblaciones, ¿no? Donde la naturaleza y las poblaciones pues hacen un totum revolutum, ¿no? Unos enclaves que la verdad merecen mucho la pena perseguirlos. Y si es con una historia, con una leyenda como es la de ese Robin Hood catalán, ¿no? Ese Serrallonga que asaltaba masías y que hacía de las suyas, por ejemplo, también con ese castillo que se encuentra, pues eso, en lo que es la frontera, prácticamente en el pantano de Sau, a muy Ujú. pocos kilómetros de lo que es Vic, pues, jope, tú ves eso y dices, este lugar, sin duda, no solo es un enclave en el cual tiene que haber una leyenda sí o sí, sino que además dices, jope, es que ves el sitio y dices, ¿cómo no va a haber aquí una leyenda o por qué aquí no se va a contar una historia de tal calado? La verdad que muchas veces, o sea, piensas, ¿son las leyendas las que atraen al enclave o son los enclaves propios los que atraen de alguna manera Ujú. esas leyendas y esas historias? Pues, por ejemplo, los lugares, los emplazamientos en los que discurre y donde de alguna manera ocurren, ¿no? Esas peripecias, esas tropelías que hace Serrallonga, pues posiblemente sean los lugares, sean los enclaves los que atraen todas esas historias, ¿no? Las de un personaje, un Robin Hood, que no hace falta viajar al bosque de Sherwood, o No, no hace no, falta claro. ir a Nottingham, no, no, o ver la película, sino que en nuestras tierras, en nuestro territorio, tenemos historias similares, como son las de los bandoleros, que además son unos fenómenos un fenómeno, perdón, que a mí me llama mucho la atención, porque estamos hablando de personajes que son totalmente bandidos, que son totalmente forajidos, pero que cuando pasan por ese tamiz del que hemos hablado antes, por el tamiz popular, Ujú. el pueblo, la mentalidad popular, los ve como guapos, los ve como valientes, los ve directamente como héroes populares. Ujú. Y esto, por ejemplo, se desarrolla mucho en la literatura de Cordel, que ves, por ejemplo, la que de algún modo hace inmortal la historia de Serrallonga. Serrallonga, por ejemplo, llega prácticamente a nuestros días no solo por la transmisión oral, que es muy importante en estos enclaves de leyenda, ¿no? Ujú. Para conocer las historias que se cuentan, sino también por esas historias, esos romances de ciego que van contando estos invidentes, ¿no? De pueblo en pueblo, cantando esas hazañas, entre comillas, ¿no? De un personaje que por robar a los ricos y repartirlo entre los pobres, pues se había ganado esa fama, ¿no? De personaje, de prohombre dentro de lo que es la mentalidad popular, ¿no? Hay que tener Ujú. en cuenta que, por ejemplo, Serrallonga, o sea, acaba muy mal en Sí, el sí. sentido de que acaba ahorcado en Barcelona, ¿no? Pero lo que importa realmente no es su historia, sino su intrahistoria. Y no importa lo que nos cuentan las crónicas, sino cómo las interpreta el pueblo, cómo interpreta a ese personaje. Y sin duda, pues eso se da de sí en Ujú. un contexto, en un marco concreto, que son esos lugares como la comarca de la Selva, la comarca de Osona y una Cataluña indómita, una Cataluña legendaria que no para de depararnos sorpresas, valga la redundancia. Ujú. Claro, esto es muy interesante y me va muy bien que lo comentes ahora, porque, claro, quería preguntarte precisamente, porque como hay tantas Ujú. historias que se convierten en leyendas, tantas historias, como dices tú, de boca a boca, por así decir, ¿no? Es decir, a la hora de preparar un programa, ¿cómo Ujú. filtráis de algún modo la información para preparar este contenido? Es decir, porque seguramente hay mucha información respecto a un solo tema y unos a lo mejor te dicen una cosa, otros te dicen otra. Claro, ¿cómo lo trabajáis esto? Sí. Bueno, realmente, a ver, nosotros contamos con un archivo bastante concreto, ¿no? Y bastante completo en el sentido de que una historia siempre
encuentras algún detalle, algún elemento que te hace tirar del hilo, y al tirar del hilo te topas con esa otra historia, una historia que a lo mejor te lleva a otra historia que se comenta en el pueblo. Por Ujú, ejemplo, pues estamos hablando del Robin Hood catalán. Esto es muy curioso porque leyendo en esos romances de ciego, ¿no? En esa literatura de cordel que ha llegado en nuestros días referente a este personaje, vemos que está de alguna manera muy vinculado a determinado lugar. Pues yo qué sé, el ciego de turno cantaba una historia en Viladrau, pero en ujú. Viladrau de repente eh, vas, investigas y te das cuenta que no solo nace en esa zona, sino que también hace tropelías con su banda de forajidos en una masía que está cercana. Pues una vez que investigas sobre esa masía y lees, te das cuenta que un castillo muy cercano a esa masía, pues también hay una leyenda que habla de que en ese sentido, pues Rayonga en ese lugar, pues tenía su centro de operaciones, ¿no? Su centro de mando en el cual pues también usaba y hacía las veces de mazmorra. Entonces, cuando investigas en ese lugar que se encuentra concretamente en el pantano de Sau, vas Ajá, allí y te das cuenta de que hay una formación que es el dedo de Serrallonga, se lo sí. conoce así. Entonces, ese castillo ya te ha llevado a otro enclave de leyenda, que es ese dedo de Serrallonga, que supuestamente amputó en una disputa a otro bandolero y que cuando cayó rodando por el precipicio, de la nada surgió esa roca, surgió ese risco con forma de dedo. Entonces, es así, una historia te va llevando a otra, son leyendas, son narraciones que realmente tú no persigues, sino que parece que estaban ahí, te estaban esperando para mostrar sus mejores galas, ¿no? Para, de algún modo, mostrarse hacia ti y darte la sensación de que no eres tú quien las busca, sino que son esas leyendas las que te estaban esperando a ti para que en algún momento te atraparan y te pusieses bajo el camino y bajo la ruta de ellas. Con lo Ujú. cual, pues así, tirando del hilo, ¿no? Atando cabos y de leyenda en leyenda, pues tiro porque me toca, ¿no? Y a fin de cuentas, pues al final te sale un compendio, te sale una recopilación que finalmente pues desemboca en un programa y desemboca en un contenido que merece la pena ser divulgado y que merece la pena ser transmitido. Claro, claro que sí, porque es decir, durante toda esta investigación que hacéis, es decir, ¿qué Ujú. tipos de fuentes tenéis a nivel de documentación, por así decirlo? Es decir, usáis, bueno, me imagino Internet seguramente usáis, pero es Sí. decir, no sé, antes has comentado, no sé si de un archivo también, o de a lo mejor Claro, la literatura en sí también, no lo sé, yo es lo que me sí. imagino. Mira, cómo funcionamos es sencillo básicamente porque lo que hacemos es una historia curiosa que nos llega, pues yo qué sé, leyendo un libro, o sea, no hay nada más mágico, ¿no? No hay Ujú, mayor viaje al conocimiento que leer un libro, ¿no? Y sin exacto. pagar peajes, o sea que es el mayor viaje que existe por el conocimiento, ¿no? Pues esa historia dices, jope, ¿quién es este personaje? ¿O qué se cuenta sobre este lugar? Te lo Ujú, anotas y haces pues una especie de bosquejo, una especie de búsqueda, una búsqueda por encima, pues ya puede ser por internet, ya puede ser buscando en algunos otros libros que pueden hablar de este lugar, incluso metiéndote en un mapa. Es tan fácil como coger un mapa y buscar la toponimia. O sea, la ujú. toponimia muchas veces nos da pistas que las pasamos por encima. Por ejemplo, Estella. Estella, ¿ese nombre de dónde viene? Viene de estrella. ¿Por qué? Porque cuenta una leyenda que unos pastores vieron unas estrellas luminarias en el cielo y cuando fueron a ver el lugar donde se estaban produciendo, Ujú, apareció una virgen, la Virgen del Puy, ¿no? Y todo eso lo sabemos gracias a una toponimia. Entonces, son pequeñas pistas, son pequeños aldabonazos que hay que saber ir buscando. Pues eso, leyendo libros, buscando toponimia, también de alguna forma nutriendo la capacidad de asombro. Cualquier historia, cualquier lugar tiene su leyenda, tiene su intrahistoria, tiene alguna anécdota que ha sido importante no solo a lo largo de la historia, sino a lo largo de las diferentes generaciones que han poblado ese lugar. Con lo ujú. cual, vas tirando del hilo, historias, vas leyendo, vas sorprendiéndote, ¿no? A medida que vas investigando y vas buscando. Y al final, pues como digo, o sea, desatando esa pasión, de alguna forma, poniéndote al servicio de ese lugar, empiezas a encontrar muchas cosas y todas esas las vas almacenando y dices, jope, pues mira, al lado de, pues yo qué sé, se me viene a la mente, acabamos de hablar de Estella. Mira, es muy curioso porque esta misma historia estoy buscando en Estella, pero en la localidad de al lado, por ejemplo, de Abárzuza, se cuenta también una historia muy similar
y con algún elemento en concreto que le añade algo diferente, una variante. Como variante, pues por ejemplo, esos pastores que se encuentran con esas luminarias y que al final pues dan con esa Virgen del Puy, los de Abárzuza dicen que esos pastores realmente no eran de Estella, sino que eran de Abárzuza. Pues con lo cual ya tenemos otro aldabonazo, ya tenemos otro detalle Ujú. que, joder, pues nos va nutriendo, ¿no? Y vas a Abárzuza. En Abárzuza te cuentan pues otra historia que a lo mejor te lleva pues a algún pueblo de la zona, a Baigar, pues yo qué sé. Ujú. Y en Abaigar te cuentan otra cosa que te lleva a otro pueblo. Y es eso, o sea, a fin de cuentas, cualquiera puede buscar estos enclaves. No hay ni una poción mágica ni una piedra Ujú. filosofal para hacerlo. O sea, realmente son los propios lugares que te van llevando uno al otro, te van poniendo bajo la pista, te van dejando esas huellas que tú tienes que ir pisando, que tienes que ir siguiendo para ir buscando ese otro relato, esa otra historia que al final pues va a conformar, como digo, un totum revolutum, un mare magnum de historias que al final pues dan pues eso, en episodios que cada semana tanto Ana como yo recorremos en enclaves de leyenda. ¿Un archivo? Pues sí, es importante tener un archivo. ¿Por qué? Porque cada vez que encuentras un lugar es importante apuntárselo, ya sea en un cuaderno Ujú. de campo, en un archivo o donde sea. Básicamente porque con el día a día y la vorágine que tenemos, esos lugares o se nos van a olvidar o vamos a pasar de página, con lo cual es Ya. importante siempre apuntárselo por ahí abajo y luego ya todo sí que viene solo, ya sea buscándolo en internet, buscándolo en un libro, preguntando a la gente de allí, porque las redes y las nuevas tecnologías nos permiten estar en contacto o en conocimiento con cualquier vecino, con Exacto. cualquier lugareño. Claro, que te ponen, porque ellos son los que realmente conocen ese lugar, porque claro, nosotros a fin de cuentas estamos aquí en Madrid y Ujú. cuando nos llegan estas historias de pueblos, vale, sí, es una leyenda muy curiosa, pero hay que contrastarla. ¿Y cómo se Exacto. contrasta esa historia? Pues se contrasta efectivamente con ese testimonio, con ese trabajo de campo que es bastante relevante y bastante importante. Y en ese trabajo de campo entra de lleno, por ejemplo, a hablar con gente de la zona, pues Ujú. la típica persona que siempre cuando entras a un pueblo, que está sentada ahí en un banco, que te observa como diciendo, mira, este chaval, ¿de dónde ha salido? Pues Sí. esas personas son los custodios, son los garantes de ese conocimiento tradicional, de ese conocimiento ancestral, de esas historias que si no las cuentan van a desaparecer. Y cuando una persona con ese calado, ¿no? Con ese bagaje, digamos, tradicional, con ese bagaje de alguna forma de proteger y de custodiar el conocimiento legendario y el conocimiento popular y todo ese acervo tradicional que a fin de cuentas se esconde tras muchas comunidades, pues si esas personas desaparecen y nadie ha hablado con ellas o se ha puesto en conocimiento, ha puesto en negro sobre blanco, o en nuestro caso, poniéndoles voz o dándoles voz gracias a nuestro podcast, pues posiblemente están abocados a desaparecer. Y créeme, Kim, que una comunidad, un pueblo, una localidad sin enclaves de leyenda, sin tradiciones, sin rituales y sin una raigambre está definitivamente abocado a desaparecer. Y cuando una comunidad pierde su esencia, pierde sus raíces, como digo, lo tiene todo muy perdido y sí que es cierto que volver a esa digamos, a esa senda, ¿no? Y volver a intentar recuperar todo aquello perdido ya es muy complicado. Con lo cual, desde aquí quiero también, pues como fuente documental, ¿no? Y como de algún modo fuente fidedigna, Ujú. también realzar, ¿no? A esas personas, a esos vecinos y esas personas garantes de un conocimiento, digamos, o un legado Qué que está bueno. perdiéndose, pues ponerlos en solfa y darles el papel que tienen, porque como digo, al César lo que es del César y las leyendas, pues a los que realmente las pertenecen, que son esas personas que día a día forman parte de ese acervo popular y que hacen día a día leyenda en determinados lugares que a lo mejor no les prestamos tanta atención como realmente merecen. Ujú. No, no, es. O sea, más claro imposible. Me ha encantado el discurso este, ¿eh? De verdad. O sea, es muy bueno. Y quería decirte, porque claro, como. Es decir, hay una tradición que viene de a lo mejor muchos, muchos años, hay mucha gente que ha pasado por ella. Y claro, vosotros hacéis un podcast donde lo explicáis todo tan bien, ¿no? Tan al detalle, tan así. Quería preguntarte si alguna vez alguien os ha escrito en plan diciéndoos, no, esto no era así, o esto no es del todo exacto, o cosas de estas. ¿Os ha pasado alguna vez?
Sí, 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 sí. O sea, nos llegan cada. O sea, tú no te puedes creer, Kim, los mensajes que nos llegan. Mira, además, hoy nos ha llegado uno, o sea, pues no es ni un anónimo, no sé, que nos dice que es un Illuminati que nos quiere meter dentro de la orden de los Illuminati. O sea, para que te hagas una idea, los comentarios que nos ¡Oh! pueden llegar. ¡Qué bueno! Sí, sí, cosas así. O sea, ahí sí que tienes que filtrar un montón. Pero comentarios así negativos de decir, pues esto no es así, creo que no. Creo que, pues a lo mejor alguna puntualización de que te digan, pues en este lugar, pues esto me lo comentaban a mí y era una variante diferente, pero a fin de cuentas, en lo que es el trasfondo, lo que es el, digamos, el sustrato de esa leyenda, es lo mismo. Sí que es cierto que, pues eso, alguna variante de alguna leyenda, pues Ujú. yo qué sé, por ejemplo, recuerdo una vez que de una virgen, que no recuerdo de qué lugar, que comenté que era de un pastor y llegó un comentario y decía que era un ganadero. Digo, bueno, señor, o Bueno, sea, pues, realmente da lo mismo, ¿no? O sí. sea, realmente lo que importa, además, en las leyendas lo que no importa realmente es, lo que importa realmente es el mensaje, el contenido, no el continente. O sea, da lo mismo que sea un pastor, que sea un ganadero, que sea, sino lo que importa realmente es el lugar en el cual se ha dado pues esa leyenda, en el cual, pues yo qué sé, una imagen mariana ha aparecido, Ujú. cualquier reliquia o cualquier objeto, cualquier fenómeno prodigioso vinculado con lo sobrenatural. Realmente lo que importa es el lugar, es el enclave. ¿Por qué ha sucedido ahí y Ujú. no en otro sitio? Pues porque realmente es un enclave de leyenda. Claro. Pero así comentarios que digas llevándonos la contraria, pues no, a ver, siempre tenemos los típicos haters, ¿no? Claro, obvio. Bueno, hay que tener en cuenta, claro, o sea, estamos encaminándonos a los 10.000 suscriptores y por probabilidad alguno tienes que tener. Y ya sabes, deja que ladren Sancho porque es señal de que cabalgamos, ¿no? Pero bueno, es algo que también cuando inicias un proyecto o cuando inicias algo de esta envergadura, ¿no? Que es algo a fin de cuentas público, pues también cuando lo haces, cuando te lanzas así a los leones, por decirlo de alguna manera, Ujú. tienes que tener en cuenta con eso. Estoy seguro, Kim, que a ti algún comentario, pues de cualquier tipo, también seguro que te ha llegado, ¿no? Entonces, hay que saber campear, hay que saber capearlo, ¿no? Hay que saber también ponerlo en valor, porque muchas veces esos comentarios son constructivos y Ujú. en muchos casos, para que te hagas una idea, además, los comentarios que solemos recibir es del tipo, pues, esa historia también se cuenta en mi pueblo, o también hay una historia muy parecida, Ah, mira. o en tal ciudad se cuenta una leyenda similar. Es decir, que también te van poniendo, pues, como un background, te van retroalimentándose de alguna manera, un feedback que la verdad es muy necesario porque muchas veces ha dado lugar a programas, o sea, directamente que alguien se ha puesto en contacto con nosotros pues, a través de un comentario, jope, lo que nos estás comentando no solo es muy interesante, sino que la gente y quien nos escucha tiene que conocerlo, ¿no? Y Ujú. muchas veces, pues, de algún comentario nimio, de algún comentario que surge de la nada, pues han surgido totales episodios y también, pues, incluso que hemos tenido un nexo de amistad con personas que no conocíamos, ¿no? Que también ahí radica la magia y de ahí también pues podemos encontrar ese motivo, ¿no? Para seguir haciendo esto. ¿Hay comentarios negativos? Sí, muy pocos, es decir, a lo mejor un 10%. Nos Ujú. quedamos con ese otro 90% Claro que que sí. son los que aportan, que son Ujú. los que dan validez y sobre todo los que muchas veces nos ponen sobre esas huellas, sobre esos pasos de más lugares que tenemos que conocer, porque aquí, claro, nosotros, como te decía al principio, no somos maestros de nada, es decir, no conocemos toda la geografía española, ni mucho menos, con lo cual, Ujú. en muchos casos, también nos han puesto sobre la pista de auténticos enclaves que desconocíamos por completo. De hecho, dentro de la semana que viene, por ejemplo, o dentro de Ujú. poco, vamos a hablar sobre un pueblo de Extremadura que sí, que es cierto que es conocido, tiene nombre, pero las historias y las leyendas que esconde, prácticamente muchas de ellas ni las habíamos oído ni esperábamos conocerlas, con lo cual eso es lo que a nosotros también nos hace crecer, ¿no? Nos hace de alguna manera saber más, porque nosotros, es lo que comentabas, Kim, dices que aprendes mucho con nosotros, pero es Sí. que nosotros no sabes lo que también
conocemos y lo que también aprendemos gracias a ese feedback y a ese contacto continuo que tenemos con los suscriptores y con la gente que cada semana pues se monta con nosotros a través del podcast para surcar y viajar a esos lugares que a lo mejor en otras plataformas y en otros programas pues nunca se hablarían de ellos, ¿no? Ujú. Entonces, muchas veces esos comentarios, ese 90% de comentarios positivos son un aldabonazo, un pequeño empujoncito que nos motiva y nos hace seguir en busca de esos enclaves que nos motivan y de algún modo pues nos hacen seguir creciendo, no solo en comunidad, sino también a nosotros mismos. Ujú. Claro que sí, claro que sí. Qué bueno. El feedback que se recibe siempre de la comunidad es brutal, la verdad. Sí, 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 sí. Y necesario, y muy necesario. Muy necesario, de hecho, exacto. Así que si nos estáis escuchando, recordad esto, ¿eh? Muy necesario vuestro feedback. Dejad comentarios, dadnos, pues eso, opiniones varias, lo que queráis. De verdad, siempre serán muy bien recibidas. Y Excepto ahora, si eres Illuminati. exacto. Si eres excepto si eres un Illuminati, no, por favor, que ya nos tienen ahí No, en no los comentarios, cabréis. tenemos ahí No cabréis a los Illuminati, no se cabréis a los Illuminati a ver si van a por vosotros. Ay, Dios. Illuminatis de leyenda. Sí, 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 ese tiene que ser un título de un episodio. Por supuesto. Oye, y tengo mucha curiosidad, ya después de 3 años, hablando de tantos enclaves, si a ti te dijeran ahora de, oye, te metemos aquí en una máquina del tiempo y te llevamos al enclave que quieras para verlo en su máximo esplendor, ¿a dónde te gustaría Buah. ir? Buah, buah. Es una pregunta que muchas veces me he hecho yo a mí mismo. O sea, no con el enclave, sino ¿a qué periodo histórico, por ejemplo, te gustaría ir? Ah, también. Buf, es muy buena pregunta, Kim. Buah. Hay muchos lugares, sin duda, pues así, Dime a mí uno o me, dos, me va. encantaría, por ejemplo, conocer lo que hubiera sido la mágica y misteriosa cueva de Salamanca, porque es un lugar mágico en el cual, pues la leyenda nos cuenta que en ese preciso lugar, que a día de hoy son nada más que unas escaleras que se encuentran prácticamente al lado de la Catedral de Salamanca, Ujú. pero que era la antigua cripta de San Cipriano, ese santo de la magia, ¿no? Y en esa cripta, en esa cueva de Salamanca, en la cual pues se reunía el diablo para impartir clases de magia y de alguna forma, pues eso, de ciencias ocultas a un determinado número de personas. Pues yo siempre muchas veces lo he pensado, digo, caray, cómo hubiera tenido que ser este lugar, imaginárselo, porque claro, ahora mismo esa cueva ya no existe como tal, solo quedan unas escaleras que llevaban a un subsuelo, ¿no? Ujú. Pero imagínate cómo sería esta cripta de San Cebrián, qué habría realmente, de dónde brotaría esa leyenda, qué habría detrás de ella, ¿no? Ujú. Pues eso es algo que, a mí siempre me hubiera gustado, ¿no? Conocer en primera persona o ser uno de esos alumnos legendarios, ¿no? De la cueva de Salamanca. Claro, claro, claro. Y luego, por ejemplo, los dólmenes, Ujú. cómo los levantaban, por qué en esos lugares y no en otros, qué funcionalidad tenían, qué orientación arqueoastronómica tienen, cómo calculaban todo eso, porque tú, por ejemplo, te vas a los dólmenes de Antequera, por ejemplo, ¿no? O Ujú. sea, que son una auténtica joya prehistórica y un auténtico enigma que se pierde con el paso de los milenios, ¿no? ¿Cómo eran capaces de levantar esto? ¿Cómo eran capaces también de orientarlo de tal manera que cuando un solsticio de invierno o un equinoccio surge, cómo es capaz de esa luminosidad, de esa luz solar entrar por esos megalitos, ¿no? A mí también me hubiera gustado estar ahí, en esos enclaves. La verdad es que hay un montón de episodios, ¿no? Y de lugares que a día de hoy pues siguen siendo mágicos porque los ves y realmente ese legado no se ha perdido, ese mensaje sigue prácticamente intacto, pero claro, evidentemente ha pasado o ha caído sobre las arenas del tiempo, ¿no? El tiempo siempre pasa y siempre pasa en detrimento, ¿no? De Ujú. estos lugares y muchos de ellos pues acaban desapareciendo, en muchos casos por las condiciones naturales o directamente por la verdadera condición y por la verdadera naturaleza humana, ¿no? Sí. Pero habría un montón de lugares. O, por ejemplo, conocer la Toledo de esa época de la escuela de traductores, donde el conocimiento y el saber bullían por esas calles laberínticas y medievales de la Urbs Regia, ¿no? De Toledo. Es que habría un montón de lugares y podríamos tirarnos aquí hablando de enclaves de leyenda en los cuales me gustaría haber Ujú. estado o me gustaría haber conocido in situ en el momento en el cual esa leyenda se fragua, ese relato legendario pues empieza a cobrar forma, o
ese lugar empieza a tener o a radicar esa importancia que ha llegado en nuestros días? Pues sin duda Ujú. nos tiraríamos muchísimo tiempo hablando sobre ellos. Ya me imagino ya. Pues mira, veo la apuesta y la subo a más difícil todavía. Es decir, tú Verás. porque para encontrar los enclaves en vuestro podcast os remontáis siempre, pues eso, al pasado, ¿no? Pero sí Ujú. imagínate en 200, 300, 400 años, alguien decide hacer un podcast llamado Enclaves de Leyenda y se remonta a 2023 para hablar de un enclave en España, ¿cuál crees que sería? Un enclave, o sea, de nuestra época. Sí. Uf, pues es importante y es muy buena pregunta. Yo cuando me preguntan, por ejemplo, voy a hacer aquí una argumentación. Siempre que me preguntan, dentro de 200 años, cuáles van a ser los misterios o las leyendas que cuenten sobre nosotros, Ujú, yo estoy convencido que del modo que nosotros hablamos, pues yo qué sé, de apariciones marianas, de leyendas, de hechos sobrenaturales, ujú. yo creo que las leyendas contemporáneas y los mitos que, entre comillas, se van a estudiar sobre nosotros, va a ser los relacionados con las grandes preguntas que a día de hoy no conseguimos responder. Y una de ellas, sin duda, es si hay vida, más allá de lo que nosotros entendemos como vida, ¿no? O Ujú. sea, lo que nosotros conocemos, pues yo qué sé, la inteligencia extraterrestre, ¿no? Todo esto. Y yo creo que los misterios que Mm. de algún modo están marcando nuestra época, la época de las nuevas tecnologías, la época de la modernidad, esos límites, esas fronteras que por mucha modernidad y por mucho globalismo que tengamos, a día de hoy todavía hay cosas que se nos escapan a la razón. Y yo estoy convencido que van a ser esos lugares en los cuales a día de hoy, pues, se ha creado ese mito, digamos, extraterrestre. Pues, por ejemplo, Roswell. Yo estoy Sí. convencido, mira, que Roswell puede ser uno de esos lugares de leyenda, porque esto, claro, a día de hoy lo tenemos, pues, prácticamente nada. Roswell fue a finales de los años 40, ¿no? Entonces, es algo que como que todavía nos marca. Pero claro, imagínate, Kim, hablar 200, 300 años después de Roswell. ¿Cómo irá evolucionando todo eso? ¿Qué se irá contando? ¿Qué se irá añadiendo? O sea, se va creando como una especie de mito, como una especie de leyenda. Una Ujú. leyenda que tiene focalizado en un punto concreto, en un punto exacto, donde se nos dijo, o de alguna forma, que un platillo o lo que fuera, un objeto no identificado, Sí. pues tuvo un episodio el cual ha merecido la pena ser recordado. Entonces, si me tengo que decantar por algún episodio o por algún enclave de leyenda que estudiarán de nosotros, pues posiblemente sean de ese estilo, o sea, de lugares que nos están marcando a nosotros y que de alguna forma pues han sido importantes, han sido relevantes, enigmáticos y en los cuales ha ocurrido algo que a día de hoy no tenemos explicación y que posiblemente dentro de 200, 300 años no solo siga sin haber explicación, sino que todo eso ha pasado por el tamiz de lo popular, como estamos diciendo que es muy importante, Ujú. y se va creando un mito, una leyenda que ya por mucho que se intente de alguna forma em, volver a conducir a lo que es la historiografía y lo que es lo que realmente sucedió, pues ya sí que es cierto que tiene unas connotaciones mágicas y unos elementos que se les han añadido con el tiempo, pero que difícilmente van a ser desterrados, ¿no? Entonces, yo sí me tengo que quedar, posiblemente sea con esos lugares, pues como por Ujú. ejemplo Roswell y esos lugares que están vinculados al fenómeno ovni, por ejemplo. No, no, está súper. Mira, ni lo había pensado, la verdad, y es verdad, o sea, tiene bastante sentido, sinceramente. Sí, parece ser que estamos un poco obsesionados a veces en buscar una explicación, ¿no? Cuando no la Sí, encontramos sí, es sí, sí, que sí. fueron personajes, seres de otros mundos. Claro, Y- es que acabas de dar en el quid de la cuestión. O sea, acabas de dar un detalle muy importante. La leyenda es eso. La leyenda lo que busca es parchear todas aquellas cosas que nosotros, por Ujú. nuestras propias herramientas, no conseguimos explicar. Entonces, cuando no conseguimos explicarlo, ¿a qué recurrimos? A la fantasía, a la imaginación, a Ya. ese pensamiento mágico que de alguna forma tenemos inherente y que hemos ido
alimentando y que hemos ido cultivando desde que el hombre es hombre, ¿no? Desde los primeros albores de la humanidad. Con lo Ujú, cual, a mí cuando me preguntan esto, dice, claro, es que la leyenda tal, no, la leyenda es una fuente documental. O sea, la leyenda hay que ponerla en valor. ¿Por qué? Porque no es un cuento, no es un mero cuento popular, no es ujú, un chisme que nos cuentan los más mayores para que quede ahí y meternos miedo. No, una leyenda es una fuente documental que lo que busca es, por medio de la fantasía, por medio de la imaginación y por medio de esas herramientas que el pueblo sí tiene, ujú. puede explicar determinados acontecimientos que a lo mejor, pues, no se les escapan en determinado momento. A lo mejor dentro de 200, 300 años va a tener explicación, pero como no la tiene, aquí hay que recurrir a lenguajes, a mensajes y a símbolos que nosotros sí comprendemos. Es decir, Exacto. pongo un ejemplo. Finisterre, yo qué sé. Ujú, ¿Cómo es posible? O sea, ponte en la mentalidad de una persona de hace 2000, 3000 años. vale. ¿Cómo es posible que en el lugar donde acaba todo, que empieza el mare tenebrorum, o sea, el mar tenebroso, Ujú, cómo es posible que allí siempre eso que nosotros llamamos sol se oculte entre el mar, nos suma en la inmensa oscuridad para que al día siguiente vuelva a renacer de la nada? ujú. ¿Cómo explicamos esto? A día de hoy, evidentemente, lo sabemos explicar, Sí, pero ponte en la piel de una persona hace 3000 años. ¿Cómo explica eso? Yo no tengo herramientas para explicar eso, pero sí claro. tengo las herramientas de un determinado dios, de una determinada deidad solar que de forma prodigiosa hace que ese elemento que conocemos como el sol, pues provoque ese fenómeno. O por Ujú. ejemplo, yo que sé, en Asturias, ¿cómo es posible que expliquemos unas gotitas que caen del cielo y que no solo caen del cielo, sino que muchas veces hacen que las plantas crezcan, sino que muchas veces nos mandan a tomar por saco toda la cosecha? ¿Cómo explicamos esto? Ujú, Pues a través de un personaje, como puede ser el Nuberu de la mitología asturiana, un personaje pues, que es ambivalente, que a veces se porta bien y a veces se porta mal, que cuando se enfada monta aquí una tormenta de 3 pares de narices y eso quiere decir que está mosqueado y nos provoca que todas las cosechas se vayan a tomar por saco. ¿Qué pasa? Que si está contento y hacemos que esté contento, esa lluvia no solo va a ser proclive y va a ser buena, sino que nos va a dar un beneficio. ujú. Así nacen las religiones. ¿A Sí, través de sí. qué? De un pensamiento mágico. O sea, ¿y ese pensamiento mágico es erróneo? No. ¿Por qué? Porque está dando explicación, está dando razón a Ujú, unos fenómenos y a unas circunstancias naturales que se escapan a nuestra lógica y que tenemos que parchear. Si no tenemos unos métodos lógicos para parchearlos, ¿a qué recurrimos? Pues a herramientas que sí están en nuestra mano. desde La luego. fantasía, el mito y, cómo no, la leyenda. Exacto. Mira, yo sin ir más lejos, hace unas semanas estuve en Egipto y de hecho Ujú. la pregunta, o sea, siempre nos decían, cada vez que estamos viendo, yo qué sé, las pirámides o una tumba o todo, dice, Sí, preguntaos, ¿cómo pudieron hacer todo esto? ¿Vale? ¿Cómo es posible que haya pirámides repartidas por todo el planeta y no claro, tuvieron contacto una civilización con la otra? O sea, ¿cómo hicieron esta pirámide? ¿Cómo tallaron esta roca tan claro, fina con herramientas básicas? Es imposible. claro, claro, claro. Pues es que ahí mismo, o sea, nosotros como no lo entendemos, de esa forma aquí surgen pues teorías como las que salen en el canal Historia Hmm, de los antiguos astronautas, de un conocimiento que se ha perdido y que viene. ¿Por qué? Porque son cosas que dentro de nuestro antropocentrismo se nos escapan a nuestra lógica. O sea, ¿cómo es posible que nosotros, con todo lo avanzado que estamos, con toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición, cómo es posible que unos tipos hace, o sea, 6000 años eran capaces de hacer esas construcciones, esas auténticas barbaridades, ¿no? Pues ujú. evidentemente tendrían sus mecanismos. O sea, para mí esas teorías, por ejemplo, ponen a parir y ponen, o sea, tiran por tierra todo lo que es la evolución del conocimiento humano. Pero claro, es algo que nosotros no es que desconozcamos, es que se nos escapa a nuestra lógica. ¿Cómo es Ujú. posible que se pudieran levantar esas construcciones? Y no solo levantarlas, sino que de algún modo
alargaran durante tanto tiempo, porque las Ujú. pirámides están ahí, o sea, el hombre teme al tiempo, el tiempo teme a las pirámides, ¿no? Sí, sí. Entonces, es algo que llama mucho la atención, y como llama mucho la atención, nosotros, caray, no nos diferenciamos mucho en ese hombre prehistórico o en ese hombre antiguo. El pensamiento mágico sigue estando dentro de nosotros, porque es algo inherente, es algo atávico, es algo Ujú. que como seres humanos tenemos que tener, ¿no? Como propios seres animales que somos. Con lo cual, joder, muchas veces hay cosas que no tienen explicación, o que si la tienen no nos alcanza, o por lo menos no nos da para darles una explicación plausible. ¿Y a Ujú. qué recurrimos? Pues a explicaciones de todo tipo. ¿Cuáles son las explicaciones más modernas y que están en boga y que son las que de alguna manera determinan nuestro tiempo? Pues esas hipótesis de inteligencias superiores a nosotros Exacto. que de algún modo pues mueven los hilos y somos meras marionetas de ellos, ¿no? Pero a fin de cuentas es eso, es una herramienta, un parche que trata de ocultar cosas que nos hacen finitos y que a lo mejor pues nos demuestran que no somos tan ilimitados, y que sí que es cierto que tenemos ciertos límites que puede que sí que los acabemos descifrando, ¿no? Y los Ujú. acabemos tirando esos muros, ¿no? De los límites que tenemos. Pero de momento hay muchas cosas que se nos escapan, o por lo menos que no entran dentro de nuestra concepción, y que por tanto, pues tenemos que recurrir a esas herramientas en las cuales pues están esas leyendas que no hay que desterrar ni mandar al ostracismo de ningún modo. No, no, desde luego, porque es que, a ver, yo a veces lo pienso y digo, es que el problema también es que nos creemos muy, como muy inteligentes ahora mismo, ¿no? Que somos lo más top de lo más top que a lo que ha llegado la raza humana y digo, bueno, a lo mejor hace 3000 años la gente también era inteligente, quiero decir, tenía sus recursos y se Claro, buscaba la vida. A lo mejor lo que no lo entendemos y ellos al final usaban algo que era súper obvio para ellos en su contexto, ¿no? Pero que ahora diríamos, esto es imposible, ¿cómo van a hacer esto así? Y ese... claro, pero eso es la mentalidad egocéntrica y antropocentrista que tenemos en la época Exacto. actual, ¿no? El hombre moderno. O sea, hemos tenido tantos avances que pensamos que lo que había antes es una auténtica, pues yo qué sé, o sea, que éramos poco menos que monos pensantes. Ujú. Pero claro, a una persona que piensa así, yo le invito que vaya, pues eso, a los dólmenes de Antequera, que vaya, por ejemplo, a Stonehenge, que vaya, por ejemplo, a lugares megalíticos, ¿no? Prehistóricos, que tienen una orientación a los astros, que tienen unas pinturas increíbles, como puede ser Ujú. Altamira, como puede ser Santimamiñe, como puede ser Ecaín, y eso hablando de la península ibérica. Pero si nos vamos, yo que sé, a Francia, las Cos y etcétera, o sea, que tontos no eran, o No, sea, que no, es claro, que es que es eso. claro, o sea, vamos a ver, es que tenemos una mentalidad de dejar atrás, o sea, una evolución que, joder, para que nosotros seamos como somos ahora, hemos tenido que recorrer un largo camino. O Ujú. sea, y tener que ir poniendo piedras e ir de alguna forma empedrando ese camino para de algún modo ser lo que somos hoy en día. Y, joder, a cualquiera que diga, no, es que mira, es que inteligencias superiores, les invito a que vayan a Segovia y, por ejemplo, que vean el acueducto. O Ujú. sea, Exacto. que ahora mismo una casa, joder, aquí en mi barrio, que duran 20 años y a los 20 años ya tienen grietas. ¿Ese acueducto cuánto tiempo lleva ahí? ¿Sabes? O esas pirámides. Es decir, claro, o sea, y eso es que tuvieran una inteligencia superior, es que fueron ayudados. No, simplemente es que eran humanos. Y como Exacto. humanos, claro, se diferenciaban a través de esos monumentos, de esa construcción, de esos elementos que a día de hoy son signo equívoco de que tontos no eran, y Ujú. mucho y todo lo contrario, ¿no? Eran civilizaciones que también estaban avanzadas, quizá no tecnológicamente con las herramientas que tenemos nosotros hoy, pero que evidentemente ni en suma tontos no eran. Con lo cual, No, no. pues ahí están esos ejemplos. Pero Ujú. claro, con nuestra mentalidad superior, que nos creemos Exacto. aquí, Vamos. evidentemente, pues son además enclaves que nos dicen, oye, macho, mira, nosotros estuvimos antes que tú aquí, no somos como nos pintas, y Ujú. sobre todo aquí está nuestro legado, aquí está nuestro mensaje, y aquí está de algún modo nuestra aportación para que tú seas como eres, y no solo eso, sino para que recuerdes que antes que tú hubo otros. Sí, 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 sí. Exacto.
Más claro agua, claro que sí, claro que sí. Ay, Dios, me encanta esta charla, de verdad. Eh, pero mira, ya para también ir cogiendo un poquito ya la parte final, por así decir, Ujú, solo que, quería hacerte, nada, solo me quedan un par de preguntitas más y una de ellas era para conocerte un poquito mejor, ¿de acuerdo? Y era en el sentido ujú, de, te pongo un caso, ¿de acuerdo? Tú si un día estás ajá. en una biblioteca buscando información sobre un enclave y te encuentras un libro muy así polvoriento que aparentemente indica la ubicación, por ejemplo, del Santo Grial. ¿Qué haces? Pues mira, de forma así un poco insospechada, ¿vale? Sin Ujú, levantar mucha polvareda y con naturalidad, ujú. cogería el libro, me lo metería debajo de la camiseta y con naturalidad pasaría el detector de metales y con naturalidad me lo llevaría a mi casa. Ajá. Todo con naturalidad, es Vale. decir, no, la verdad es que, joder, ojalá, ¿no? Encontrar un libro ahí. O sea, sí, 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 sí. Y la verdad que no necesita que sea un libro polvoriento, porque, como digo, o sea, cualquier libro esconde una historia magnífica, una historia fantástica, o por lo menos te pone una pista, te pone una huella para que tú le sigas y sigas eso que cuenta, ¿no? Ujú. Y la verdad que de cualquier libro, o sea, tenga polvo, no tenga polvo, te hable del Grial o no te hable del Grial, tiene algo que seguro que te va a insuflar, te va a dar ánimos en esa capacidad de asombro y en esa capacidad de curiosidad que tenemos, ¿no? Ujú. Sea en la biblioteca del barrio, sea en una biblioteca antigua o sea yo qué sé, en la Biblioteca Nacional de España, pues da igual, o sea, los libros esconden auténticas historias. Como digo, o sea, es un viaje a través del conocimiento y sin peajes Ujú. que la verdad, pues merecen mucho la pena y te insuflan, ¿no? Como digo, esa o te alimentan esa capacidad de asombro, una capacidad de asombro que es necesaria para encontrar esos enclaves de leyenda, o sea, porque, como digo, la curiosidad, bueno, lo digo yo, lo dice Unamuno, que dice algo así como que la curiosidad es la bendita fuente del conocimiento y Ujú. quien se sorprende y quien se asombra al final acaba comprendiendo y de comprender a entender hay un paso muy pequeño, ¿no? ¿Cuánto sabe Pues este hombre, por Dios? sin duda por esos libros no sería, ¿no? Entonces, desde aquí invito a no desterrar, a no desechar ningún compendio, ningún libro, porque en cualquiera puede existir una página, puede existir Ujú. un pequeño detalle, un elemento que nos ponga tras la pista, tras la huella y a fin de cuentas tras la senda de uno de esos enclaves de leyenda que nos gusta surcar, que nos gusta conocer, que nos gusta descubrir en ese podcast tan humilde que Ujú. semanalmente pues damos a conocer, ¿no? Y que humildemente y con un trabajo que, como bien sabes, Kim, pues da mucho, pues Ujú. a fin de cuentas tiene su resultado y todo gracias a ese pequeño ejercicio, esa pequeña actividad de abrir un libro, perderse entre sus páginas y abrir el conocimiento y los secretos que estos conllevan y que estos esconden entre sus letras. Ujú. No, no, totalmente de acuerdo. ¿Pero irías a buscarlo o no irías a buscarlo? Me lo llevaría, vamos, me lo llevaría. No, pero irías a buscar No lo buscaría, me lo llevaría. pero el grial, ¿lo irías a buscar o no? Si te dicen, el grial está El aquí, grial debajo de la de iglesia cabeza, de... de ¿Sí? cabeza. Vale, vale. Hombre, hombre, de cabeza. Sí, porque yo el grial no lo contemplo como algo físico, no lo contemplo como algo material, no lo Ujú, contemplo como algo que se encuentre escondido en una cripta, en una cueva subterránea y que sea un tesoro, sino que es un tesoro más inmaterial, ujú. es un tesoro del que busca, es un tesoro del que de algún modo se adentra para buscar explicaciones y el que siempre busca acaba Exacto. hallando, acaba encontrando, ¿no? Ujú. Y cuando te das cuenta de que el grial a lo mejor nunca ha existido, sino que es algo simbólico, que es algo inmaterial, algo que está ahí, dices, no lo he encontrado, pero miro para atrás, miro mi espalda y digo, ostras, el camino recorrido, lo que he mejorado, lo que he avanzado, lo que he crecido en suma, ¿no? En ese camino en búsqueda Ujú. del grial. Pues realmente lo que importa es eso, no importa la meta, no importa el lugar en el que esté, sino lo que importa es el trayecto, esa Ujú. trayectoria que has recorrido, que has perseguido y que cuando llegas, aunque no haya una meta fija o una meta determinada, miras para atrás, echas la vista atrás y te das cuenta de que todo ha merecido la pena y no solo eso, sino que ha cumplido con creces y eres
alguien diferente, eres alguien que ha transmutado, ¿no? Que de alguna forma y alquímicamente ha encontrado su piedra filosofal interior y dices, joder, no existirá el Santo Grial, pero bueno, ha merecido la pena porque Ujú. a fin de cuentas soy alguien diferente y he crecido. ¿Veis? Es que al final, o sea, en claves de leyenda, pero es que podéis aplicarlo a vuestra vida bueno, vuestro día a día, vuestra, no sé, desarrollo personal. Sí, 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 sí. Es que es alucinante, por eso me encanta. Es que por eso me encanta, de verdad. Oye, Álvaro, pues mira, solo me queda una última pregunta y es la que siempre hago a todos Las que sean los... necesarias. No, es que si por mí fuera, ya te digo, estaríamos aquí 20 horas. Eh, pero mira, quería hacerte la última pregunta que siempre le hago a todos los invitados. Y es, ¿cuál es tu podcast favorito o qué acostumbras a escuchar de podcast? Si escuchas algo. Uf, buena pregunta. Sí, 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 no, no tengo un programa así en concreto. Suelo escuchar, pues, por ejemplo, La Rosa de los Vientos, que no es Ujú, podcast como tal, ¿no? Es un programa que desde siempre me ha encantado, ¿no? La Escóbula de la Brújula, por ujú. ejemplo, ¿no? O sea, eso sí que es un cenáculo, ¿no? De conocimiento, ¿no? Y la verdad que es gente muy buena, gente que cuenta cosas increíbles que la verdad, pues, merecen ser escuchadas, ¿no? Y, pues, La Rosa de los Vientos, La Escóbula de la Brújula, luego podcast humildes también, ¿no? Porque realmente yo no me guío mucho tampoco por un nombre, sino me guío más Ujú. por un contenido. Es decir, si veo un Exacto. programa que hablan sobre algo que me interesa, realmente lo voy a escuchar. O sea, sí que soy un devorador nato de podcast. Lo que pasa que no me pongo una camiseta, no soy una persona que diga, pues mira, escucho tal cual, no. Ujú, La Rosa de los Vientos, pues por lo que ha significado, ¿no? ujú. La Escóbula de la Brújula, por lo que también ha significado. Posiblemente si con 18 años, durante una madrugada de estas de insomnio, no hubiese escuchado la voz de personas que luego he tenido digamos, la fortuna de conocer, pues Ujú, a lo mejor hoy no estaría haciendo este podcast. ujú, O yo qué sé, también los que escucha Ana, porque Ana también en este sentido también tiene esa aportación, ¿no? Decir, oye, mira, este tema también, mira de lo que han hablado en este podcast, seguro que te gusta, ¿no? O ujú, sea, con lo que te quiero decir que no soy de una camiseta, no tengo unos colores concretos en lo que es el mundo del ujú, podcasting. Sí que es cierto que de todos se aprende, de todos tienen algún formato, alguna herramienta, sí que tienen alguna forma de discurso que tú dices, joder, esto lo pones en valor, porque claro, alguien como, pues a fin de cuentas, claro, nosotros estamos especializados, tanto Ana como yo, tenemos un máster en radio. Entonces, también no solo te centras en el producto, sino también cómo está hecho el producto. Y dices, ujú. joder, esta persona no solo está haciendo algo bueno, sino que sabe lo que está haciendo Exacto. perfectamente. Con lo cual, eso también lo valoramos mucho, tanto Ana como yo, y en mi caso, sobre todo, pues eso, un programa bien editado, un programa bien Ujú, montado, es más susceptible de volver a ser escuchado que otro, pues que a lo mejor tiene unas herramientas y tiene unos medios pues que tienen que mejorar, ¿no? Pero ujú, sí que es cierto que, ya te digo, yo me quedaría con esos programas, o sea, con un programa como es La ujú. Rosa de los Vientos, que para mí no es podcast, pero sí que es cierto que como es de madrugada, pues no te queda otra que escucharlo a lo largo del día y Claro. sobre todo eso, la escóbula de la brújula por todo lo que ha significado y sigue significando. Ujú. Y como no, pues eso, en el nombre del podcast, que hay que escucharlo, Hombre, claro, cómo gracias, no. gracias, gracias, gracias. Sí, sí. Un suscriptor de por ahí de los que tiene se llama Álvaro Anula. O sea, eso ¡Yujú! no. Perfecto. No, no, ya te digo, es que yo comulgo mucho con lo que dices y es que es verdad, porque hay gente que a lo mejor lleva muy poquito en el tema del podcast, pero que tiene un contenido muy original, muy interesante. Y la verdad es que además lo comunica de una forma muy especial, muy personal. Sí. Y son alucinantes, yo ya te digo. Todos los que pesco de este estilo, ¡pum! Al programa. Para que los escuche más gente, hombre. Que hay, anda que no hay contenido y programas que son brutales por ahí y que Sí, 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 lamentablemente sí. pasan muy desapercibidos, la verdad. Claro, y es que hay que tener en cuenta
que también son los medios. O sea, hay auténticos proyectos, hay Ujú. auténticas obras de ingeniería en podcast que luego realmente los medios que tienen son ínfimos. Por ejemplo, nosotros solo tenemos un ordenador y un micrófono. O sea, realmente, o sea, eso también hay que valorarlo, es Ujú. decir, gente que hace auténticas virguerías, auténticas obras de arte, sonoramente hablando, ¿no? Y con muy pocos medios. Y eso también hay que valorar. No digo por enclaves de leyenda, digo por programas en general que dices tú, madre del amor hermoso, parece que tienen un estudio, parece ser que tienen una productora detrás, cuando realmente no tienen absolutamente nada. Solo tienen un micrófono, Ujú. una mesa de mezclas, un ordenador y muchas ganas y mucha pasión de dar a conocer el mensaje que tienen, lo que tienen que contar, lo que quieren transmitir y sobre todo para hacer partícipes a todos aquellos de esa misma pasión y de esas mismas aficiones que tienen, ¿no? Entonces, eso también hay que valorarlo Sí, sí. porque, joe, yo me he quedado muy sorprendido gratamente por muchos podcasts que hay que la verdad que con muy poco hacen auténticas obras maestras, hacen, o sea, auténticas piedras filosofales que merecen la pena ser escuchadas y perderte y dedicar unos minutos a escucharlos porque no solo aprendes, sino que dices, caray, o sea, qué trabajazo y te dan ganas de comentarles, no nada de Illuminatis ni nada, sino comentarles, enhorabuena, felicidades, qué trabajo que hacéis y sobre todo eso, tenéis un suscriptor nuevo. O sea, yo creo que ese mensaje es el que más le puede gustar a un podcaster, a alguien que semanalmente y humildemente y como hobby, pues dedica un tiempo para dar a conocer y alimentar esa pasión, ese hobby, como son los podcasts, ¿no? Porque la verdad que dan mucho de sí con muy pocas herramientas y que la verdad, pues, como digo, hay que ponerlo en solfa y hay que ponerlo en valor. Desde luego, totalmente, totalmente. Oye Álvaro, pues nada, oye, ha sido un autentísimo placer tenerte aquí hoy, de verdad. O sea, es que da gusto escucharte hablar, sinceramente, ¿eh? Te lo digo en serio. Y de corazón, de verdad. Nada, Y nada, tío, de verdad, o sea, os deseo mucha, mucha, mucha suerte, ¿de acuerdo? Con vuestro proyecto. Seguid así, seguid descubriéndonos en claves por lo que más queráis. Dale un saludo a Ana de mi parte también, felicítala de mi sí, parte. Y madre mía, o sea, no paréis, no paréis nunca, ¿vale? O sea, nada, aquí seguimos. A fin de cuentas, hacemos lo que nos gusta, ¿no? O ujú, sea, a mí alguna vez lo he dicho, ¿no? O sea, hacemos lo que creemos y creemos en lo que hacemos. Y en eso estamos, ¿no? Es decir, lo hacemos con mucha pasión. ujú. Efectivamente, existen muchos obstáculos, porque hacer un podcast semanal, como bien sabes, es muy complicado. Madre Pero mía. bueno, mientras exista pasión y existan esas ganas, ¿no? De conocer y de asombrarse, pues sin duda merece la pena y todo lo que merece la pena siempre acaba saliendo adelante. Así que nada, el placer ha sido mío el estar aquí en esta charla. La verdad que como digo, o sea, no lo digo para contentarte los oídos ni nada, o sea, aquí está un suscriptor en el nombre del podcast. Gracias. Espero también y deseo que la gente de Enclaves de Leyenda dedique un tiempo también o una oportunidad a escuchar este podcast en el nombre del podcast, porque la verdad está muy bien llevado, es muy original, hay que Gracias. decirlo, o sea, tiene un enfoque muy llamativo, que además, Kim, yo siempre te lo he dicho, o sea, que me llamó mucho la atención, ¿no? Desde ese momento que publicasteis ese programa de tumbas El de las misteriosas, digo, tumbas, es joder, verdad. este programa merece mucho la pena, así que como todo lo que merece la pena, ahí estaremos, al pie del cañón, en primera línea de batalla, defendiendo lo que realmente merece la pena. Y nada, pues dicho esto, cualquier cosilla ya sabes dónde estamos. Hombre, Y oye, a ver, cuando quieras, ya sabes, en Claves de Leyenda es tu casa. Cualquier cosilla que nos quieras comentar, nos quieras dar a conocer o quieras divulgar, por ahí nos tienes. Para los que vamos. merecen la pena, ya sabes, siempre dispuestos. Y cuando me vaya para Madrid, madre mía, te pego un toque y nos tomamos algo, ya verás. Eso es. Pues nada, Álvaro, un saludo muy fuerte y nada, lo dicho, hablamos pronto, ¿de acuerdo? Hablamos pronto, un abrazo. Que vaya bien.